No va a ser muy largo, pero vamos a avanzar con inglés. Bueno, alcanzado también pasa esto mucho que se mezclan institutos. Me pone más compleja la materia, en verdad, pero con lo práctico complejo y con modalidad de forma sincera, yo creo que lo van a poder entender. Y si no, todos nosotros lo tomamos con disposición, la idea es que rindan lo mejor posible. Si cualquier cosa nos consulta. Hoy vamos a seguir con esta última parte de la materia, que responde a la pregunta de cuáles son las consecuencias jurídicas del delito, y esa respuesta la da el legislador y la aplica el juez. Y vamos a ver dos institutos en particular: la suspensión del juicio prueba y la condena de ejecución condicional. Estos dos institutos son muy importantes. En el examen regular del año pasado se preguntaron en la teórica y en la parte práctica. De hecho, en la parte teórica se preguntó requisito de la probation y eran dos exámenes A y B, y en el B se preguntó requisito de la condena de ejecución condicional. Y en la parte práctica se preguntó condena de ejecución condicional. Así que son importantes y suelen aparecer. Además de que es importante para el examen, es importante para la práctica, porque no solamente si les interesa lo penal, pero si hacen civil y comercial, o laboral, o hasta familia, es muy probable que lo vayan a ver alguna vez en su vida. Por ejemplo, si hacen laboral y tienen un cliente que maneja un camión y choca con otro y tiene un accidente de tránsito y sufre también problemas de espalda y tiene que reclamar la RT, pueden tomar el caso de la RT, pero también le pueden dar un asesoramiento integral de la parte penal, si manejan los conceptos básicos de la suspensión de juicio de prueba, y decirle, bueno, mira, yo creo que este caso lo podemos llegar a solucionar con la fiscal, tratando de arreglar la suspensión de juicio de prueba. Y de esa manera se ahorran tener que derivar el caso a un penalista, lo pueden hacer ustedes, si no les interesa lo penal. Algún otro caso, seguro que siempre hay accidentes de tránsito, o laboral, o casos civiles y comerciales vinculados con estafa, es muy común. También vinculados con los bancos, con estafas virtuales. Así que bueno, es importante que lo manejen mínimamente y vamos a ver todos los conceptos básicos para que puedan tener esas herramientas, pero también la semana pasada se lo preguntaban y me alegra mucho que lo pregunten, de si la teoría coincide con la práctica. Muchas veces la teoría está muy lejos de lo que pasa en la práctica, así que les voy a dar un par de casos como para que puedan ver cómo suceden las cosas en la realidad. Dicho eso, vamos a pasar a los institutos. No sé si alguna vez me escucharon nombrar a estos institutos, si me escucharon nombrar, quiero que me digan qué significa para ustedes. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo digo suspensión de juicio prueba o condena condicional. Finalitis. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Está perfecto, ¿no? En condena y condena está por la probation. En la probation no hay condena, exacto. Muy bien, perfecto. En la condena de ejecución condicional sí. A grosso modo se puede decir que estos institutos lo que hacen, vamos a ver cada uno en particular, pero a grosso modo lo que viene a hacer es reemplazar las penas privativas de la libertad para aquella persona que no tiene antecedentes y que cometió en principio un delito con escala penal reducida, debe, a cambio de que no cometa otro delito y se someta a un periodo de prueba. Y esto porque se entiende que la pena de prisión tiene efectos contraproducentes, efectos criminógenos y deteriorantes, que haría que la persona termine saliendo peor de como entró. Y eso es producto de la violencia que hay dentro de las cárceles, la superpoblación, las malas condiciones de higiene y sanitarias. Siempre decimos que es una pena que no se puede ir hoy a Ronda o Piñero, que lo hacíamos todos los años, hoy no se puede hacer, pero realmente eso te permite empaparte un poco de lo que pasa, si bien uno va a los pabellones evangélicos, que no son todos los pabellones así, pero te permite en realidad que no es lo que se dice en las películas que tienen. Me acuerdo que preguntaban en clase tenían jacuzzis o salas VIPs, lo que sea. En general no es así, puede haber algún caso en todo el mundo, qué sé yo, pero en general no es la realidad, dista muchísimo de eso. Sí es cierto, es muy cierto que se cometen estafas virtuales desde las cárceles y sería una tontería ideal que los presos no tienen, algunos presos tienen celular, una realidad que tienen. Es así, eso existe en la cárcel. Muchas, o sea, se ven delitos que se cometen de la cárcel y después se identifica que la llamada se hizo, el impacto de la antena se hizo dentro de la cárcel. O sea, eso pasa. Como si también es una realidad que los presos muchas veces saben muchísimo de ley de ejecución penal. Cuando uno pregunta y demás, te das cuenta que ellos viven todo el tiempo eso, se van comentando entre uno y otro y saben muchísimo
muchísimo, realmente sabe mucho. Muchas veces le pifian o dicen cosas que no son ciertas, para eso uno lo explica, pero muchas cosas de la práctica diaria las manejan perfectamente, eso también es verdad. Pero bueno, como en estos casos de penas leves y personas sin antecedentes y ciertos requisitos, se entiende que meterlo en prisión no permitiría cumplir con el fin de la resocialización, sino que sería todo lo contrario, que tiene efectos contraproducentes, es que se trata de evitar eso, y para eso están estos institutos. El primero es la suspensión de juicio de prueba. Tengo un PowerPoint acá, pero no tenemos el televisor ni la sala, yo después se lo paso a Marco para hacer el pago. El primero es la suspensión de juicio de prueba, o también llamada probation, actualmente. En cuanto a la probation, esta surge principalmente a partir de lo que Zaffaroni llama la inflación del derecho penal, en donde vemos que cada vez hay más tipos penales, donde antes conductas que eran civiles y comerciales o laborales hoy están criminalizadas, en donde a nivel político es imposible que un legislador proponga eliminar un tipo penal porque lo linchan directamente en la plaza. Entonces, como es imposible para el sistema penal procesar y llevar a juicio todos esos casos, y es imposible también reducir los tipos penales, aparecen medidas alternativas. ¿Medidas alternativas a qué? Al juicio, como he dicho vos. Entre ellas la conciliación, la mediación, la reparación y la suspensión de juicio previo. Medidas alternativas o salidas alternativas al juicio. Para que ustedes se den una idea, en Rosario, solamente en Rosario, ingresan 160.000 denuncias por año. Y quiero que vean, tienen un número de cuántos juicios se hacen por año. Vamos a ver, tienen un aproximado. 100. 100 juicios por año. De 160.000 denuncias. Porque los juicios son mucho más complejos, necesitas un montón de convergencia entre fiscales, defensores, los jueces tienen un montón de audiencias, llevan un montón de días, hay que llevar los casos a juicio, necesitas tener la evidencia como para poder condenarlo. Entonces, preparar un juicio es larguísimo. Entonces, son muy pocos los que se llegan al juicio. Y necesitamos dar una respuesta a todos los demás casos. Así que aparece la suspensión del juicio previo. De hecho, es una medida que tiene su naturaleza proveniente del derecho privado y se inserta porque busca componer el conflicto entre las partes, y se inserta en el derecho penal, que es de raigambre pública. Roxy, uno de los principales juristas que falleció el año pasado, decía que hay tres tipos. Esta es la tercera vía que se incorpora, tercera forma de reacción penal estatal. Una eran las penas, dos las medidas de seguridad y tres las medidas alternativas al juicio, entre las cuales está la probation. En cuanto a los fines, como un poco lo vengo diciendo, es descomprimir el sistema penal, porque no dan los recursos ni materiales ni humanos para llevar a juicio todas las causas que ingresan por año. Eso permite reducir un montón de costos en cuanto a tiempo y dinero, permite descongestionar el sistema, permite enfocar los recursos en las causas que tienen escalas penales más elevadas, porque yo creo que acá aplica perfectamente el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Y así, porque si vos querés agarrar toda esta denuncia de lo que sucede hoy en día, se quiere llevar todo para adelante, termina que la causa dura 5 años, que se prescriben, que se llevan adelante de forma deficitaria, que se la dejan ahí tirada a un costado y no se lleva ninguna condena. Entonces, esas cosas tienen que tener una respuesta, al menos. Y así que aparece la probation. También se dice que entre los fines se busca atender al mejor interés de la víctima, porque muchas veces en estos casos la víctima prefiere que se le solucione el conflicto ahora, de esta manera, y no llegar a un juicio, no le interesa que el tipo vaya preso, por ejemplo. Y también se permite que el imputado quede integrado en la sociedad y no vaya a la cárcel, que muchos dicen es la escuela del delito o la universidad del delito. Así que bueno, esos son los fines. Creo yo que la definición surge un poco de lo que estuvieron diciendo. Consiste básicamente en suspender la investigación. Si bien es suspensión del juicio de prueba, lo que se suspende es la investigación, no el juicio, porque es no llegar hasta el juicio. De hecho, el procesador va a ver que hay esta cierta etapa, en la etapa intermedia, para llegar a un acuerdo de este tipo, y es antes del juicio, porque si no realmente estamos ahí, no vamos a hacer la suspensión del juicio de prueba. Aunque en el federal, por ejemplo, sí se admite la suspensión del juicio de prueba en el juicio, en el mismo juicio, con todo el dispendio que ello lo implica. Entonces consiste en suspender la investigación y no realizar el juicio
para aquella persona que había cometido un delito con una escala penal reducida, a cambio de que se someta a un periodo de prueba en el cual va a tener que cumplir ciertas reglas de conducta por un periodo de tiempo. Esto está regulado en el artículo 76 bis, ter y 4 del Código Penal. Esos son los que van a tener que estudiar. Y también está previsto en cada una de las provincias. Nosotros en el Código Procesal Penal de Santa Fe lo tenemos en el artículo 24 del Código Procesal Penal. Y en muchas cosas coinciden, pero en otras cosas son distintas. Y capaz se pregunten, bueno, ¿cuál aplicamos? Nosotros ahora vamos a ver el Código Penal, porque estamos en Derecho Penal 1. Pero en la práctica, esto fue materia de discusión durante mucho tiempo, hasta que el legislador nacional modificó, reformó el artículo 76 y dijo que, bueno, va a tener preeminencia la normativa local, o sea, lo que dicen las provincias, porque la suspensión de juicio o prueba implica reglamentar el ejercicio de la acción penal. Y el ejercicio de la acción penal es una materia que las provincias se reservaron para sí al momento de firmar la Constitución. Así que bueno, esa igualmente la diferencia la vamos a ver más adelante, una vez que expliquemos todo lo que es la suspensión de juicio o prueba. Voy a ir primero con los requisitos, que fue la pregunta de examen del año pasado. Son 6 requisitos que tienen que saber. El primero, que tiene que tratarse de un delito de acción pública. O sea, el delito que le imputan al sujeto tiene que ser de acción pública. El segundo requisito es que ese delito esté reprimido con una pena privativa de la libertad, ya sea prisión o reclusión. Como vieron la semana pasada, no sé si decimos con vos, Flor, o con Emi, reclusión. Creo que puedes repetir. El segundo o el primero. Sí, el segundo. Que el delito que se imputa esté reprimido con pena privativa de la libertad, sea prisión o reclusión. Y como vieron la semana pasada, la reclusión hoy es prácticamente igual a la pena de prisión. Nosotros en Argentina tenemos el penal de Ushuaia, donde si uno va al recinto, que está bastante bueno, se ve, por ejemplo, que están los valores reportados, que era parte del trabajo forzado que tenían que hacer. Hoy en día se declaró, tácitamente se la derogó con el fallo de Nancy Méndez, así que reclusión y prisión son prácticamente lo mismo, son lo mismo. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito es que el máximo de la escala penal del delito que se le imputa en abstracto no sea superior a 3 años. O sea, el delito que se le atribuye al sujeto, cuando yo voy y leo el Código Penal, me fijo en el máximo y no sea superior a 3 años. O sea, de 1, de 2, de 3. Sin embargo, luego vamos a otro párrafo que dice que también se puede otorgar la probation cuando sea procedente la condena de ejecución condicional y tengas el consentimiento del fiscal. O sea, ahí ya no importa que el máximo de la escala penal en abstracto sea 3 o menos. Puede ser superior a 3, un robo, por ejemplo, que es de un mes, 6 años, y en ese caso, si fuese procedente otorgar la condena de ejecución condicional, que ya vamos a ver qué es lo que significa, y además el fiscal está de acuerdo con esto, va a poder también acceder a la probation. El cuarto requisito es que el imputado ofrezca reparar el daño que causó con el delito en las medidas de sus posibilidades. En las medidas de sus posibilidades. O sea, no tiene una reparación completa, sino que depende siempre de la situación económica de cada uno. No es lo mismo un delito cometido por una persona que no tiene trabajo, que no tuvo educación, trabaja informalmente, que es un delito cometido por un gerente de una multinacional. Cada uno tiene que repararlo en la medida de sus posibilidades. Y ese ofrecimiento, esa reparación que hace, no implica una confesión del hecho, ni tampoco un reconocimiento civil del hecho. Ninguna de las dos cosas. Ahora es el juez el que va a evaluar la razonabilidad de ese ofrecimiento que hace, y por más que la víctima o el damnificado se oponga, el juez puede hacer lugar si considera que es razonable. Si la víctima se opone, puede ir a la sede civil y comercial a reclamar lo que entienda que corresponda, o si entiende que es más, que vaya a reclamar. De hecho, traigo un caso de la práctica para que vean cómo sería esto. Me tocó un caso así muy amigo mío de la facultad, que recibió clase comercial, y que bueno, tuvo un accidente, él tuvo un accidente
de auto, en realidad lo llevó un colectivo, lo llevó un puesto, literalmente, porque está bien, y no me permite contarlo, así que no hay ningún problema. Y bueno, estuvo en terapia intensiva, estuvo en coma inducido, hoy está perfecto, pero en su momento estuvo muy mal. Y a él no le interesaba que el chofer de la línea de colectivo vaya preso. No, uno de los ejemplos de la víctima no le importa que el tipo vaya preso. Y lo que él quería era que la situación de juicio prueba que le ofreció la fiscal, y que ahí fue donde me dijo para poner bien todo claro, no se interprete que ese pago que hacía el chofer sea una reparación integral del daño, porque después se lo iban a poner como defensa en el juicio civil y comercial. Entonces, en el momento de manifestar la voluntad de la víctima, si está de acuerdo o no, que es un acta que se hace, nosotros pusimos que estábamos de acuerdo con la suspensión del juicio de prueba, pero que no aceptábamos el pago que ofrecía, que eran 2 unidades JUS. La unidad JUS es la unidad de valor que se utiliza, por ejemplo, para comprar los horarios. Hoy está 128.000 pesos, o sea, pagó en ese momento algo de 250.000 pesos. Cuando el civil y comercial reclamaba 100 y 100 millones de pesos. Entonces, en ese caso nosotros pusimos, no aceptamos la reparación, si se acepta igual la suspensión de juicio de prueba, nosotros no nos oponemos, que ello vaya a parar a una cuenta judicial y que se descuente después de lo que la sentencia que sale del civil y comercial. Y pedimos, a cambio de eso, un pedido de disculpas en la audiencia. El chofer dio sus disculpas en la audiencia, de hecho salió mejor de lo que esperábamos porque reconoció el hecho. Entonces, esa audiencia con el video, la canción de audio y video, mi amigo la agarró con un pendrive y fue y la aportó en el expediente civil y comercial. Y de esa manera se aseguró que quede todo blindado el reclamo y no le puedan poner en la aseguradora de una empresa que ya fue resarcido. Entonces es importante que sepan bien cómo manejarlo para no mandarse una macana en otro expediente. Así que bueno, ese es el cuarto requisito, que pague en la medida de sus posibilidades y que repare el daño. El quinto requisito es que si el delito tiene prevista la pena de multa, sea en forma conjunta o alternativa a la prisión, tiene que pagar el mínimo de la multa. Va y paga el mínimo de lo que está previsto para la multa. Y el sexto requisito, el último, es que el imputado tiene que abandonar, tiene que entregar al Estado los bienes que serían objeto de decomiso en caso de recaer condena. Los bienes que serían objeto de decomiso son, por ejemplo, los que vos utilizaste para cometer un delito. O sea, si utilizaste un arma, lo tenés que abandonar. Si vos robaste tal cosa y la tenés todavía, la tenés que entregar, devolver al Estado. Y después el Estado ve si hace la subasta, si la entrega directamente a la víctima, etc. Estos son los requisitos. Si cumple con todos los requisitos y no hay ningún impedimento, que vamos a ver después, va a tener que cumplir con reglas de conducta. Reglas de conducta que van de 1 a 3 años. Reglas de conducta de 1 a 3 años según la gravedad del delito. Esas reglas de conducta están fijadas en el Código Penal, pero son enunciativas. Por ejemplo, fijar residencia, ir a firmar el contrato de liberados. Me acuerdo que la semana pasada se habló, que queda por la calle de Avellaneda, cerca de la cancha de los amigos del Trujillo. Sí. Esa cancha. Eso, ahí. ¿Quién? Bueno, esa cancha puede ser, por ejemplo, que tenga que aportar un oficio, puede ser que tenga que realizar un trabajo no remunerado en favor del Estado o de una institución pública sin fines de lucro, por ejemplo, Cáritas o una iglesia, la prohibición de consumir estupefacientes o alcohol. La antes se le ocurra, siempre y cuando sea adecuada para el caso. O sea, en los casos de accidentes de tránsito se suele fijar que realice un curso de reeducación y sensibilización vial. Son 11 sábados seguidos que tiene que ir a hacer un curso. O nosotros, por ejemplo, nos hicimos un caso en donde nos tocó representar al Consejo Profesional de Ciencia Económica, ante una contadora que había ejercido legalmente la profesión. Acordamos con su defensora que, solo por el lado de la querella, acordamos que brinde asistencia en las clases de economía en la escuela pública de su barrio. Siempre, obviamente, el defensor es el que tiene que ir y hablar con la institución para ver si se acepta. Pero bueno, esas son las reglas de conducta. Ustedes pueden pensar, usar la imaginación y decir la que ustedes quieran, siempre y cuando sea acorde al caso, para poner cualquier cosa. Si supongamos que el imputado cumple con toda la regla de conducta, paga lo que dijo que iba a pagar, paga el mínimo de la multa, entrega los bienes y no comete ningún otro delito en ese lapso,
lo que va a pasar es que se extingue la acción penal. Lo que se extingue es la acción penal. En cambio, si supongamos que incumple la regla de conducta de forma grave o comete otro delito en ese tiempo, se va a seguir adelante en la investigación, o sea, se revoca la suspensión de juicio prueba, se sigue adelante en la investigación y se va a llevar a juicio. Y todo lo que haya pagado, ya sea la víctima, o los bienes que hayan pegado del Estado, o lo que haya pagado con cerca de multa, lo va a perder. Esos son los requisitos, esas son las condiciones. Otra pregunta que me acuerdo una vez que apareció era respecto de los impedimentos, que son 5 impedimentos. Esta va a ser bastante, me parece. Pero son 5 los impedimentos, o sea, por más que estén dados todos los requisitos, si hay uno de estos impedimentos, de estos obstáculos, no se va a poder otorgar la provisión. El primero es que haya intervenido en el delito un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ejemplo, un ministro de Economía. O ejemplo, un fiscal. A veces pasa que los fiscales los denuncian por incumplimiento de sus deberes funcionales y no tienen la posibilidad, por más que la escala penal les dé para acceder a una probation, no tienen esa posibilidad, o sea que sí o sí tienen que ir a juicio. Y ahí se juegan un pleno, o sea, o los absuelven o los condenan, con la pérdida de su trabajo, obviamente. Segundo impedimento es que se trate de un delito aduanero o tributario. Eso es una cuestión de política criminal que fijó el legislador. No está permitido entonces ni para los tributarios ni para los aduaneros. El tercer impedimento es que el delito tenga prevista la pena de inhabilitación. Pena de inhabilitación. Eso igual póngalo con un asterisco porque ya vamos a ver qué es lo que pasa acá en Santa Fe. Que no haya transcurrido, el cuarto impedimento es que haya recibido anteriormente una suspensión de juicio prueba y que no haya transcurrido más de 8 años. ¿Cómo se cuenta esto? Supongamos que, hoy es 2026, supongamos que en 2016 un compañero, vos, yo comisionado acá, cuando terminas la clase agarrás y te lo llevas. Eso es hurto, no es robo porque no hay fuerza ni evidencia sobre las personas. Eso fue en 2016. Supongamos que el 7 de mayo de 2017, después de que el fiscal lo identificó, hizo medida investigativa, lo imputó y arregló con el defensor una suspensión de juicio prueba, vamos a ponerlo. Este es el hecho 1 en 2016. En 2017, vamos a poner. Este es el 5. En 2017, suspensión, el juicio, aprueba. Vamos a suponer que el 7 del 5 de 2018 acordó un año nomás de regla de conducta, cumple con todo, entonces se extingue la acción penal. Supongamos que en 2026, ya habiendo pasado 8 años, ahora el 9 de mayo, entonces supongamos que era hincha de Boca. Supongamos que era hincha de Boca y después del partido con Huracán salió recontra caliente, cansado con la gestión de Riquelme y tipo bien bostero de ley, agarra y decide romper un McDonald's. Entonces le tira un piedrazo al McDonald's, este es el hecho 2, daño. Comete el delito de daño. En ese caso pasó 8 años y 2 días desde que se extinguió la acción penal. Se cuenta desde acá hasta acá, desde que se extingue la acción penal hasta que comete la fecha de comisión del segundo delito. En este caso, como pasaron 8 años y 2 días, sí va a poder acceder a una nueva probation. Así se cuenta el tiempo. Y el quinto impedimento está dado cuando la persona tuvo una probation anteriormente e incumplió las reglas de conducta. O sea, vos tuviste una chance, yo te di esa posibilidad y vos no la aprovechaste, no lo utilizaste bien, listo, se terminó. No tenés más posibilidad de una suspensión de juicio. Esos son los impedimentos. No sé si hasta acá tienen alguna duda, si tienen que repetir algo. ¿No? ¿Cómo era el último impedimento? Que haya incumplido las reglas de conducta que se impusieron en una suspensión de juicio prueba anterior. En el otro caso, en el cuarto no la incumplió, sino que se le había otorgado, pero tiene que haber transcurrido más de 8 años. Para que se pueda otorgar, si ocurrieron menos de 8 años no se pudo otorgar.
Este instituto dio lugar a muchos debates. Y hay dos debates que se dan mucho en la práctica y también lo van a dar en el proceso penal, lo van a dar también, sí, seguramente. Sí, creo que yo le. Una sola cosa. Los dos institutos de estos, sí o sí, después lo van a ver en el proceso penal. O sea, sí o sí. De hecho, a mí me pasó como estudiante de que tenía medio flojo los conceptos de condena condicional y me terminaron bochando por no saber condena condicional, que era lo de penal 1, que yo la había probado hace un montón. De hecho, desarrollé el proceso penal por eso. O sea, esto se ve siempre, ahora y después del proceso penal. En la práctica. Y en la práctica ni hablar. O sea, es fundamental. Sí o sí, una preguntita seguro. Sí. De hecho, la ahí pasó como. Sí. Que no me da batalla. Sí, claro, bueno, la primera cuestión, el primer debate se dio respecto de si el artículo 76 bis del Código Penal prevé uno o dos supuestos. Algunos dicen, no, el 76 bis hay un solo supuesto en el primer párrafo y el cuarto párrafo establece un requisito adicional respecto del primero. Y otros dicen, no, en el 76 bis hay dos supuestos, uno en el primer párrafo y otro en el cuarto párrafo. ¿Quién tiene el Código Penal acá y me puede leer el 76 bis, el primero y el cuarto párrafo? Eh, 76 bis. Sí. El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. Perfecto. Y léeme el cuarto que dice, si las circunstancias del caso... Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Perfecto, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, gracias, Diego. Como ven, dice que la suspensión del juicio a prueba se puede otorgar si el máximo de la carga penal en abstracto no fuese superior a 3 años. Ese es el primer párrafo. Y esté reprimido con pena privativa de la libertad, prisión o reclusión. Pero el cuarto párrafo dice, bueno, pero si también se podría otorgar si fuese procedente de la condena de ejecución condicional y tener el aval del fiscal. O sea, les parece que son dos supuestos, pero en los albores, en el inicio de esta discusión, se interpretó al revés. O sea, se estableció lo que se conoce como la tesis restringida, que entendió que había un solo supuesto. Eso surge del plenario COSUTA, de la Cámara Nacional de Casación Penal, con K y con S, y del plenario Salazar, con Z, las dos veces, de acá. ¿Qué dijo la tesis restringida? Que para que se pueda otorgar una probation, el delito que se le imputa al sujeto, yo tengo que mirar la escala penal, voy al Código Penal, veo el delito que se le imputa, y el máximo, el abstracto, o sea, el numerito que leo, el último, tiene que ser 3 o menos. Por ejemplo, hurto, daño, desobediencia a una orden judicial. Todos esos delitos serían posibles, pero no solamente eso, sino que el cuarto párrafo tiene que interpretarse como que se requiere el consentimiento del fiscal, siempre. Vos necesitabas más para esos casos el consentimiento del acusador público. O sea que reducía enormemente los casos en los cuales se podía otorgar la probation y no permitía tanto de comprimir el sistema penal. Pero luego es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio vuelta a eso en el fallo Acosta del año 2008 y la Corte de Santa Fe hizo lo mismo en el año 2009 en el fallo Cecchini. Ahí dijo que la tesis restringida partía de una interpretación irrazonable porque está dándole una prevalencia al primer párrafo por sobre el cuarto párrafo, al cual deja totalmente inoperante, porque ¿para qué dice el cuarto párrafo que también va a ser procedente de la probation cuando sea procedente de la condena de ejecución condicional, si solamente lo permitís para los casos en los cuales el máximo en abstracto es 3 años, y no lo permitís, por ejemplo, para un robo? No tiene sentido. ¿Para qué el legislador escribió condena de ejecución condicional ahí? Y además dice que contraría los principios que informan el derecho penal, como el principio de última ratio y el principio pro omnia. Entonces lo que dijo esta tesis es que había dos supuestos, esta es la tesis que se aplica hoy en día, que la que más tienen que saber. Dijo que en un primer supuesto es el primer párrafo, que dice que
es un derecho del imputado acceder a la probation cuando el delito que se le imputa está reprimido con pena privativa de la libertad y no excede de 3 años el máximo abstracto. O sea, hasta ahí es lo mismo que la primera tesis. La diferencia es que dice que es un derecho del imputado, o sea, no requiere el consentimiento del fiscal. En cambio, en el cuarto párrafo del 76 bis, también otorga la probation, pero ya lo complejiza un poco más y dice que tiene que ser procedente la condena de ejecución condicional y ahí sí necesitas contar con la licencia del fiscal, sí o sí. O sea, si el fiscal no te da visto bueno, no se otorga la probation. Que sea procedente la condena de ejecución condicional significa que se le tiene que poder imponer al sujeto, en caso de condena, una pena de prisión de 3 años o menos. Puede ser de 1 año, 2 años, 2 años y 6 meses, 3 años. El máximo es 3 años, pero en concreto, yo tengo que mirar el hecho, las circunstancias del hecho concreto y ver si, por ejemplo, no tiene antecedentes penales y todas las circunstancias me permiten hacer un pronóstico que si llega a juicio el tipo no lo van a condenar a la pena de prisión efectiva y se le permitiría una pena de prisión de ejecución condicional. Bueno, en ese caso no tiene sentido. Si quiere que lleguemos allá, es posible que ahora nos vamos con una probation, pero necesitas, como dije, el consentimiento del fiscal. ¿Cómo se llama esa segunda tesis que es la que... Amplia, tesis amplia. Fallo de la Corte de la Nación. Se voy a poner un ejemplo para que vean en qué caso sí y en qué caso no. No sé si escucharon, ahora hace poco, supongo que sí, el caso del avión de Copa Airlines que vino de Panamá a Rosario y que aterrizó, de estos adultos que se confundieron de lugar, se fue un poco larga y tuvieron relaciones en el avión, no sé si lo vieron. ¿Lo vieron? Sí. Bueno. Para el mucho cosas que tengo que ver yo, Ah, sí, yo lo vi. dicen de que hablan de un Bueno, supongamos que fuese verdad, no importa. Y supongamos que, como se decía al principio, lo había visto involuntariamente una persona menor de edad. En ese caso, el delito intervino en MPA, el detuvo la PSA, el MPA, podría llegar a imputarlo por exhibiciones obscenas agravadas. La escala penal va de 6 meses a 4 años. Si aplicaríamos la tesis restringida, no pueden obtener la probation, porque el máximo abstracto es 4. Ahora, con la tesis amplia, podría en el principio acceder a una probation, supongamos que son personas que están integradas en la sociedad, que ofrecen reparar todos los daños que causaron a todos los pasajeros, tienen disculpas públicas, no tienen antecedentes, entonces supongamos que hacen de todo. Y podría en ese caso, como uno pronostica que si llegan a un juicio, no les van a dar una pena de prisión efectiva, sino seguramente sea condicional. Bueno, en ese caso también sería procedente la probation si el fiscal está de acuerdo. O los típicos casos son de robo, el primer delito de robo que comete, no sé, un padre para darle de comer, que no lo justifica obviamente, pero para que no le da de comer hace 3 días a su hijo y, no sé, se roba sin violencia, con fuerza en las cosas, y sin arma y sin nada, y lo hace para darle de comer y eso todo se acredita y demás, y no tiene antecedentes. Bueno, uno puede hacer un proyecto a futuro de que si llega a juicio ese tipo no le van a dar una pena efectiva. Pero siempre depende de las circunstancias del caso. Y siempre se requiere que el mínimo de la escala penal no sea superior a 3, porque supongamos en el caso de homicidio, de 8 a 25, ahí obviamente no le van a poder otorgar una condena de ejecución condicional porque tiene que ser legal, y el mínimo arranca en 8. O sea, sí o sí me tiene que permitir darle 3 o menos. Así que bueno, ese es el primer debate que se da alrededor del instituto. Y el segundo debate está vinculado con los casos de violencia de género. Y eso se dio a partir de un fallo de la Corte de la Nación, que es el fallo Góngora. El fallo Góngora lo que dijo es que no se puede otorgar la probation en los casos de género, porque en nuestro país se incorporó el bloque de constitucionalidad, como ustedes saben, lo que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. ¿Y por qué no se puede otorgar la probation? Porque ahí, en el artículo 7, dice que estos casos los estados se comprometen a sancionarlos y además se comprometen a adoptar procedimientos legales que incluyan un juicio oportuno. Entonces, la probation, dicen, no implica una sanción y además, justamente lo que hace es evitar el juicio. Entonces, no sería viable la probation para estos casos porque
haría que Argentina incurra en responsabilidad internacional. Pero rápidamente un sector de la doctrina le saltó a la yugular el fallo de la Corte, y esto lo van a ver en el proceso penal, y dijo que era totalmente irrazonable esa interpretación por varios motivos. Primero, porque en el propio fallo Góngora, la víctima estaba de acuerdo en otorgar la probation. Y entonces en esos casos se dice que el Estado se está colocando por encima de la decisión de la víctima. Está asumiendo una posición paternalista, no está escuchando, no está respetando el derecho de la víctima a ser oída, que está previsto en casi todos los ordenamientos, por ejemplo en el Código Procesal Penal de en el artículo 80, y que además implica una suerte de revictimización, porque muchas veces la víctima quiere que esto se resuelva ahora y no tener que seguir adelante con el proceso, con toda la audiencia y demás, porque eso indudablemente implica una revictimización. Además, dicen que no se condice con que el fiscal es el titular de la acción penal, y aún cuando el fiscal estuviese de acuerdo en otorgar la probation, tampoco se podría. Y es el fiscal el que tiene que decidir si otorga una probation o no. Porque la suspensión de juicio prueba implica reglamentar el ejercicio de la acción penal y el fiscal es el titular de la acción penal. Pero además dicen que la probation no es que no implique una sanción, no es gratis la probation, no es gratuita para el imputado. Dicen que sancionar implica privar o restringir a alguien de determinados bienes o derechos. Y si al imputado se le impone regla de conducta, como hacer trabajo 3 horas por semana durante 2 años, prohibición de concurrir a centros lugares y demás, indudablemente se está restringiendo ciertos derechos. Y además se dice que afecta los principios de última ratio, el principio pro homine y los principios del sistema acusatorio, que son las partes las que en principio tienen que resolver el conflicto. Todos esos son los motivos por los cuales se criticó este fallo de la Corte. Después lo que salieron a bancar a la Corte dijeron no, está bien lo que dijo porque en realidad este fallo lo que busca es cumplir con los fines del derecho penal. Porque imagínate si después le da la suspensión de juicio a prueba y termina cometiendo otro delito contra la víctima. Eso generaría una enorme desconfianza de la ciudadanía en la justicia y haría que se pierda la confianza en el derecho. Generaría alarma social y eso es contrario a la pacificación social y demás. Además dicen que la mayoría de las víctimas en estos casos son vulnerables por casos sometidas a contexto de violencia económica, psicológica, física. Y agregan, este sector de la doctrina, agrega que por más que no fuese vulnerable, si vos lo otorgás la probation en un caso de estos, podría generar como efecto en cascada que se otorgue a otros casos donde sí son vulnerables. Pero bueno, pueden utilizar cualquiera de las dos vertientes, siempre y cuando las justifiquen. A nivel nacional se fallo Góngora, o sea que no está permitido, pero ahora voy a tener lo que sucede en la práctica y que ya lo veo mucho más seguido. En los casos de acá de Santa Fe, sí está permitido la probation para los casos de violencia de género. Hay una resolución de la Fiscalía Regional, no solamente por todos los motivos que di antes, sino también por una cuestión de elemental práctica. Es imposible llevar a juicio todos los casos que ingresen de violencia de género. De hecho, nos tocó hace poco, en un caso, estar hablando de una fiscal con una sanción disciplinaria que tiene nada que ver con una fiscal de género, que estaba realizando un proceso disciplinario, y nos contaba, de todo el trabajo que tiene, que por género, en la unidad de género, ingresan 12.500 denuncias por año. Eran 5 fiscales, o sea, 2.500 denuncias por año. Imagínate si cada fiscal tiene que llevar 2.500 juicios por año. Imposible, o sea, totalmente imposible. No dan los recursos ni materiales ni humanos para eso. Entonces, por eso es que, bajo ciertos requisitos, la Fiscalía Regional dispuso que es admisible la suspensión de juicio de prueba en estos casos. Siempre, por ejemplo, uno de los requisitos es contar con la conformidad de la víctima. Otro requisito es que no se haya denunciado la tenencia o la portación de armas. Y otro requisito es que no convivan entre el imputado y la víctima. Y si convives, necesitas la autorización del fiscal regional. Pero bueno, eso ya es muy finito, no me van a contar algo así tan finito. Esas son las discusiones, ¿no? Aparte mañana cambia la resolución y todo Sí, eso. también, son bastante variables. Muy volátiles. Sí, de hecho he visto una y después bueno, pero eso ya es muy fino, pero sí importante que sepan la discusión a grosso modo. Y la existencia de fallo Góngora. Vamos a pasar ahora al segundo instituto, que es bastante más corto, que es la condena.
Vamos a pasar al segundo instituto, que es la condena de ejecución condicional, que repite muchas cosas de la probation, así que es bastante más corto, no va a llevar mucho tiempo. Antes de entrar a esto, le voy a decir cuáles son las diferencias entre el Código Penal y el Código Procesal Penal, que no se las di, y que son importantes. Ahí yo antes de cómo las pedí. Primero, que en Santa Fe se requiere siempre el consentimiento del fiscal, sea un delito que en abstracto tenga menos de 3 años, o sea un caso de robo, por ejemplo, en donde sea procedente de la condena de ejecución condicional, siempre necesita el consentimiento del fiscal. Hay algunos que dicen, bueno, pero eso es injusto porque el Código Penal fija un estándar mínimo que las provincias pueden mejorar pero no pueden empeorar, y además podría dar lugar a situaciones desiguales en cada una de las provincias. Y lo que contestan los que entienden que eso no es así, me dicen, no. Primero, lo que ya vimos antes, que va a estar recontra zanjado, que la suspensión de ejecución prueba implica reglamentar el ejercicio de la acción penal, y eso es facultad de las provincias. Y tienen prioridad las provincias, dice el Código Penal. Pero además, el imputado tiene derecho a que se realice un juicio con todas las garantías. No tiene derecho a que se suspenda el juicio. No es lo mismo. Entonces, es totalmente viable y lógico que se cuente con el consentimiento, se tenga que contar con el consentimiento del titular de la acción, que es el fiscal. Así que en el caso de Café, siempre necesitas que el fiscal esté de acuerdo con la probation. Cualquiera de los dos casos que sea. La segunda diferencia es que, como vimos, uno de los impedimentos era la pena de inhabilitación. La prevista de la pena de inhabilitación no se puede la probation. Pero en Santa Fe sí está permitido, y la pena de inhabilitación en su caso forma parte de la regla de conducta. Y esto también es una cuestión que obedece a la práctica, porque en el caso de accidente de tránsito está previsto la pena de inhabilitación. Y si en esos supuestos no se pudiese acceder a la probation, también habría que llevar un montón de casos a juicio que no dan los recursos para poder hacerlo. Entonces, supongamos que alguien tiene un accidente de tránsito, conduciendo un vehículo automotor y mata a otra persona, bueno, podrán declarar una probation, y en ese caso, la inhabilitación para conducir va a formar parte de la regla de conducta. Y la tercera diferencia es que el Código Procesal Penal de Santa Fe no dice nada respecto a los funcionarios públicos. Pero, y aún le dice, bueno, está bien eso porque tiene que regular el principio de igualdad. Pero en realidad, justamente habíamos dicho que cuando no dice nada la normativa provincial, se aplica la normativa de fondo. Entonces, aplicamos la normativa de fondo y vemos que eso es un impedimento. Y de hecho, algunos autores dicen, no, ahí no vamos a estar hablando de la cuestión de igualdad, porque en ese caso los funcionarios públicos tienen un deber especial, no en razón de su persona, sino en razón del cargo que ocupan. Así que bueno, en la realidad, los funcionarios públicos no pueden acceder a la probation. Ahora sí. Yo tengo una pregunta. Decir. La primera diferencia que hablaba del consentimiento del fiscal. Sí. O sea que entonces regiría la tesis amplia, pero en el supuesto uno siempre se refiere. Exactamente. En Santa Fe es así. En lo que es el, si vos litigás el federal, no. De hecho, nosotros tuvimos un caso, el fiscal se oponía, el fiscal de Cámara se opuso y nosotros la reducimos porque era menos de 3 años y nosotros más. Sí, bueno, en Santa Fe sí, en cualquiera de los dos casos necesitaba el consentimiento del fiscal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a la condena de ejecución condicional. Bien. En cuanto a la condena de ejecución condicional, puede ser condena de ejecución condicional o condenación condicional. Yo me voy a referir de manera distinta, pero no son lo mismo. Gracias a su naturaleza jurídica. Lo que lo llaman, y eso tiene efectos relevantes, que lo llaman condena de ejecución condicional, lo que extingue, dice si cumple con todo, extingue solamente la pena, solo la pena. Pero lo que lo llaman condenación condicional, lo que extingue es no solo la pena, sino también la condena. O sea, no aparecería entre los antecedentes penales, en principio. Esa es la naturaleza jurídica. En cuanto al concepto, podemos decir que lo que hace es suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad, suspende la ejecución de la pena de prisión de la persona que es condenada por primera vez
por primera vez, a condición de que por un determinado cantidad de tiempo no cometa otro delito y cumpla con ciertas reglas de conducta también por ciertos plazos. Ese es el concepto, eso lo van a ver también ahí, lo van a leer en el Código Penal. Está regulado en el artículo 26 del Código Penal. Ahí están los requisitos, que fue la materia de preguntas del examen pasado. En el 27 están previstos los efectos de su cumplimiento y de su incumplimiento. Y en el 27 bis está previsto todo lo que tiene que ver con las reglas de conducta, también llamadas condiciones que tiene que cumplir el condenado, que son las mismas que las de 27 bis y 28. Vamos ahora con los requisitos, que son 3 acá. Acá, como ven, son mucho menos, pero tienen sus complicaciones. El primer requisito, como dije, es que tiene que tratarse de la primera condena del sujeto. Primer condena. Sin embargo, a ese primer requisito pongo un asterisco, porque si en el examen ponen solamente eso, está incompleto. Tienen que agregar que hay excepciones previstas en el propio Código Penal y que dice que se puede otorgar una segunda condena de ejecución condicional cuando, por ejemplo, se trate de 2 delitos culposos y hayan pasado más de 8 años, o es un delito culposo y un delito doloso y hayan pasado más de 8 años, o cuando sean 2 delitos dolosos y hayan pasado más de 10 años. O sea, si a vos te condenan por un delito culposo hace 8 años y cumpliste con todo perfectamente, y dentro de 8 años y 5 días cometiste otro delito culposo, otro accidente de tránsito o una mala praxis médica, vas a poder acceder nuevamente a una condena de ejecución condicional. O uno culposo y uno doloso. Y son 2 dolosos más de 10 años. Y se cuenta desde que adquirió firmeza la sentencia que impuso la condena de ejecución condicional por el primer hecho, o sea, te condenaron por primera vez, desde que adquiere firmeza eso, hasta la fecha en que se comete el segundo delito. Si tenés que calcular ahí, si pasaron más de 8 años, si son 2 culposos, vas a poder acceder nuevamente, y si son 2 dolosos, no, porque tienen que haber pasado más de 10. Y esto, como digo, es una interpretación del propio Código Penal, una interpretación literal, o sea, lo dice el Código Penal, pero también surge una interpretación sistemática o armónica, y eso lo digo porque el artículo 51 del Código Penal dice que en los casos en los cuales se pide un informe al Registro Nacional de Reincidentes, cuando vos pedís un informe de antecedentes penales, el fiscal, cuando lo pidas, si pasaron más de 10 años, no le va a salir nada, le va a salir que está vacía la hoja. Entonces, cuando el fiscal agarre y se lo presenta al juez, para el juez va a ver que el tipo no tuvo ninguna condena, por más que los hechos sí la tuvo. Por eso digo que la primera condena, ese requisito es relativo, hay excepciones. Dicho eso, el segundo requisito de este instituto es que la pena de prisión, la pena privativa de la libertad que se le imponga en una sentencia condenatoria sea de 3 años o menos. O sea, sí o sí tiene que ser de 3 o menos. No puede haber una condena de ejecución condicional de 3 años y 6 meses. Tiene que ser de 3 o menos. Y para eso, lógicamente, me lo tiene que limitar la escala penal. Como dije antes, en un caso de homicidio, no va a ser procedente la condena de ejecución condicional porque el mínimo arranca en 8. O sea, tiene que ser un caso donde el robo, por ejemplo, el típico caso, de 1 mes a 6 años, me da perfectamente para poder aplicar una condena de ejecución condicional si se dan todos los requisitos. Se puede aplicar 2 años y 6 meses de condena de ejecución condicional. Y además, no es posible la condicionalidad para la pena de inhabilitación ni para la pena de multa. Para esos 2 casos no es posible la condicionalidad. Y si están previstas de forma conjunta con la pena de prisión, en ese caso lo que pasa es, se podría que la pena de prisión sea condicional y en el caso de la multa y la inhabilitación van a tener que ser de cumplimiento efectivo. O sea, si sos condenado por un caso de habilitación fraudulenta a 3 años de condena de ejecución condicional y eras comerciante y te inhabilitan para ejercer el comercio, eso lo vas a tener que cumplir por 5 años, por ejemplo, de forma efectiva, no condicionado a nada. O sea, efectivamente no vas a poder ejercer el comercio. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, me olvidé decirles que eso vale también para los casos de concurso real de delitos. O sea, supongamos que son dos hechos de robo,
sabe que se toma el mínimo mayor, si el mínimo es un mes para ambos, un mes, y se suman los máximos, o sea que sería un mes a 12 años. En ese caso, también sería viable. Lo importante es que el mínimo no sea superior a 3. Eso es lo importante. Y el tercer requisito, y este que genera más dudas, que van a dar lugar a debates, es que sea inconveniente aplicar la pena de prisión efectiva. O sea, tiene que ser inconveniente. ¿Y cómo hago para evaluar si es inconveniente o no es inconveniente? Bueno, hay ciertos parámetros que lo da el propio Código Penal, que dice, por ejemplo, tenés que atender a la personalidad moral del imputado. Tenés que atender a la naturaleza del hecho. Ejemplo, si fue violento, si fue cometido con armas. Tenés que atender la actitud posterior que tuvo el imputado después de haber cometido el delito. Si llamó al 911, si asistió a la víctima, si prestó colaboración en el proceso, si está insertado en la sociedad. Todas las circunstancias de hecho para evaluar. Y esto digo que genera discusión por lo siguiente, porque hay algunos autores que dicen, como por ejemplo Fundam Palestra, que dice que bueno, si están cumplidos todos los requisitos, por más que estén cumplidos, no es una obligación para el juez otorgar una condena de ejecución condicional. No es una obligación, sino que es una facultad del tribunal. ¿Quién me lee ahora el artículo 26 del Código Penal? Solo la primera parte. Donde Leo. Dale. Artículo 26. En el caso de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales disponer. Hasta ahí. Serán facultad de los tribunales. Entonces, lo que dicen algunos autores, gracias. Lo que dicen algunos autores es que no es una obligación, sino que es una facultad del juez otorgarla o no. ¿Y cómo hacen para no otorgarla cuando no otorgan el requisito? Bueno, obviamente lo tienen que fundar de manera razonable para no ser arbitrario y generalmente se basan en ese tercer requisito. Ese tercer requisito, no, la verdad que necesitamos una cuestión de prevención por los fines de la pena que el sujeto cumpla la pena de prisión efectiva, porque además no está insertado en la sociedad, porque no asistió a la víctima, no se mostró arrepentido durante el proceso. En fin, eso es lo que dicen algunos autores. Otros autores, como Zaffaroni, dicen que no, si están cumplidos todos los requisitos, el juez lo tiene que otorgar, inevitablemente. O sea, ¿por qué no lo otorgarías? Si no lo otorgas y lo terminás juntando en ese tercer requisito, generalmente se puede utilizar el argumento para un lado como para otro, y eso hace que la decisión termine siendo discrecional y termine siendo hasta arbitrario y desigual para cada uno de los condenados, porque siempre le va a depender del juez que le toque. Pero bueno, son posturas, son las dos posturas. Ustedes pueden adoptar cualquiera de las dos. Yo creo que la primera postura tiene más asidero, porque cuando la letra de la ley es clara, cuando es tan clara en este caso que dice será facultad del tribunal, la jurisprudencia de la Corte de la Nación dice reiteradamente que no hay que apartarse de la ley cuando su letra es clara. Entonces, a mí me parece que es dentro de una facultad siempre y cuando lo funde razonablemente y no dé lugar a sentencias arbitrarias. Pero bueno, esos son los requisitos. No sé si hay alguna duda de esos requisitos, si quieren que repita alguno. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a las condiciones y los efectos de este título, perdón. En cuanto a las condiciones, lo que podemos decir es que son dos, podría decir. Una es que no comete un delito, no cometa otro delito, en el plazo de 4 años desde que adquiere firmeza la sentencia que impone la condena de ejecución condicional. O sea, de que vos sos condenado a una pena de prisión en suspenso condicional, lo mismo. Desde ese momento tenés 4 años en los cuales no puedes cometer ningún delito. Y la otra condición es que vos cumplas desde el momento en que adquiere firmeza la sentencia que impuso la condena de ejecución condicional. Porque puede suceder que te le imponen en primera instancia, apelan, y bueno, en ese caso, aunque en ese caso es como más beneficioso para el condenado porque se puede desde primera instancia, en ese caso. Pero bien, dicho esto, el segundo requisito es que cumpla con la regla de conducta, que son las mismas que vimos para ellos. Por eso digo que comparten muchos
caracteres. La misma que la probation, pero hay una diferencia acá, que el tiempo en el cual va a tener que cumplir la regla de conducta no es de 1 a 3 años, sino de 2 a 4 años. 2 a 4 años que va a variar según la gravedad del delito. Y esa regla de conducta, como les dije, no son taxativas, son enunciativas, pueden ustedes fijarla que mejor sea para el caso. Tienen que ser obviamente legales, no pueden ser ni inhumanas, ni degradantes, ni humillantes, ni infamantes, y tienen que ser adecuadas. No les dije algo, pero también es importante esto: la condena de ejecución condicional puede ser fruto de un juicio en donde el juez decide que la pena de prisión sea condicional, o puede ser fruto de un abreviado, porque también en los abreviados se puede pactar una condena de ejecución condicional. O sea, el abogado defensor con el fiscal dice: no vamos a llevar este caso a juicio. El fiscal dice: yo no tengo tantas pruebas como para lograr una pena tan alta, ahorro trabajo, logro una condena. El abogado defensor dice: bueno, capaz que si lo llevo a juicio le dan una pena mucho mayor, también te sacás el problema de encima ahora, te asegurás que no vas preso y firmás una condena de ejecución condicional. Obviamente que el máximo que pueden fijar es 3 años. Pueden fijar 2 años y 6 meses, 3, es posible, eso se puede hacer a través de una abreviado. Y después el juez es el que evalúa la razonabilidad del acuerdo. Pero bueno, eso ya es más materia procesal. Pero sepan que puede ser fruto de una realidad o fruto de un juicio. Y ahora pasemos a lo último, que son los efectos de que se cumpla o de que no se cumpla. Supongamos que supongamos que vamos a suponer que hace todo bien, que no comete un delito en el plazo de 4 años, que cumple con todas las reglas de conducta. Y por lo tanto, lo que sucede es que no se le puede revocar la condicionalidad de la condena. O sea, se extingue la pena. El tipo ya seguro no va a ir a la cárcel por ese delito. Seguro. Ahora bien, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si el sujeto comete un delito en el plazo de 4 años? No basta con que cometa el delito, tiene que ser condenado. Eso es importante. No basta con que lo cometa porque te pueden denunciar y resulta que al final terminaste siendo absuelto. Lo importante es que sea condenado. Si te condenan en el plazo de 4 años de que te robaron la condicionalidad de la condena porque cometiste otro delito, se te va a revocar la condicionalidad y el que la va a revocar es el juez que interviene en el segundo hecho. Y lo que va a tener que hacer ese juez que te está juzgando para ese segundo hecho es unificar las penas, que van a ver con el doctor Salvador, si no me equivoco, la semana que viene. Y hay 2 criterios para unificar las penas. Hay un criterio que es el método de la suma aritmética, que dice: bueno, en ese caso vos tenés que, el juez del segundo hecho toma la pena que se había impuesto, 3 años de condicional, que ahora va a ser efectiva, y le fija por este segundo hecho, supongamos un robo, 4 años, entonces la suma, 3 más 4, 7 años, 7 años de efectiva. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos? Porque dice: bueno, anteriormente tenía una sentencia condenatoria que había adquirido el carácter de cosa juzgada, y en ningún lado, de ningún lugar, ningún manual ni nada, dice que la comisión de un nuevo delito hace que caiga el efecto de la cosa juzgada. O sea, no cae el efecto de la cosa juzgada por un nuevo delito. Además, sería ilógico que el condenado se beneficie por la comisión de un nuevo delito. Y yo digo que se beneficia porque la otra propuesta es indudablemente más beneficiosa. Y además, agrego yo, con esto les doy mi postura, de que no puede un juez de la misma instancia que está evaluando otro hecho modificar la declaración de culpabilidad y el quantum de la pena, o sea, la cantidad de pena que fijó otro juez de la misma instancia. Solamente eso se puede hacer por un recurso. Y además, ese juez no tuvo ante sus ojos las pruebas para evaluar cuánta pena le correspondía o no. Y eso, por ejemplo, violaría el principio de inmediación, entre otros principios. Entonces, esa es una postura de la suma aritmética. Sumamos las penas, el juez que interviene en el segundo hecho fija independientemente su pena, y una vez que la fija, la suma, y esas dos son las que va a tener que cumplir de manera efectiva. Y el otro método que propone Zaffaroni es el método de la composición. Método de la composición. Que dice: bueno, el juez del segundo hecho lo que tiene que hacer es componer, que para eso toma el mínimo mayor de los 2 delitos, supongamos 2 robos, como le dije antes, el mínimo mayor es 1 mes, y sumar los máximos, 1 mes a 12 años. Entonces, en principio suele ser más beneficioso eso porque el mínimo es muy bajo. Entonces, generalmente,
daría para una pena menor que se estarían sumando directamente las penas. ¿Y por qué dice que es para mí? Porque generalmente el sujeto ya venía cumpliendo reglas de conducta. Y dice, no puede ser que no se le tengan en cuenta las reglas de conducta que tienen carácter sancionatorio. Entonces, eso tiene que ser evaluado por el segundo juez y por eso es que propone este método de la composición. Ustedes, como les digo siempre, pueden fundarlo en el examen, mientras adopten cualquiera de estos dos, va a estar bien. Y ahí los jueces eligen cuál. Sí, sí. Cualquiera de los dos. Depende de qué juez toca. Acá en Rosario, creo que el criterio mayoritario es el de la suma aritmética. Pero creo que en la que más lo aplica y que más lo fundó en el fallo, si no me equivoco, es la doctora Murat. Que un fallo explicó por qué todo esto de que la condena de la comisión condicional no cedía en su carácter de cosa juzgada por la comisión de un nuevo delito. Y entiendo que la mayoría de los jueces, no sé cuál es el criterio del conservador, pero la mayoría de los jueces aplican el método de la suma aritmética. Pero bueno, quiero mirar los dos. Si todo un juez bueno, capaz que aplican el otro. Pero bueno, yo personalmente yo creo que el otro tiene más fundamentos. Bueno, y si incumple lo último, si incumple la regla de conducta, si es un incumplimiento leve, generalmente lo que pasa es que se prorroga. Ahora, si el incumplimiento es grave o es reiterado, se revoca la condicionalidad de esa condena y va a dejar de ser en suspenso y va a seguir directamente a la cárcel. Les pregunto lo siguiente, a ver si se me entiende la clase o no. Si ustedes fuesen, vamos a hacer un juego de rol, si ustedes fuesen abogados defensores y un fiscal le pone sobre la mesa una probation y una condena de ejecución condicional para su cliente, ¿cuál de las dos agarran? ¿Y por qué? Porque la respuesta es fácil, pero quiero que le digan por qué. La probation. ¿Por qué? Porque aparte de exime la investigación y por tanto no va a haber una pena ni una causa imputable a la persona. Perfecto, una condena. No recibe ninguna condena entre sus antecedentes, nada, no tiene nada. ¿Y por qué más? ¿Qué otro motivo encuentran? Mejor de la probation. Aparte que no puede haber un antecedente. Porque, No lo vieron presente, exacto. Porque tiene hasta 3 años o menos. Sí, en los dos podría. En los dos, fíjate que en la probation lo vi también cuando los pasos se proceden de la cadena de ejecución condicional. En los dos podría. Hay otra diferencia que en la regla de conducta, ¿no? Las de 1 a 3 años y la otra de 2 a 4. En la probation también, por ejemplo, no confesás el hecho penalmente ni tampoco reconoces civilmente el hecho. En cambio, cuando vos sos condenado, se da por probable hecho. O sea, si vos en un accidente de tránsito fuiste condenado, cuando vas al juicio civil y comercial, lo tenés recontra ganado, obviamente. Ya un juez penal dijo que pasó esto y esto. Entonces, por el lado del imputado le juega en contra, por el lado de la víctima le conviene la condena. Siempre depende de lo que quiera. Yo conté antes en el caso de mi amigo, no le interesaba la condena de ejecución condicional, le interesaba simplemente que se termine eso y que no le interrumpa o no le obstaculice el reclamo civil y comercial. Pero bueno, esa es otra diferencia. Otra diferencia, por ejemplo, que en la probation vos pagás el mínimo de la multa. Y en la condena de ejecución condicional, si tiene prevista la multa, tenés que pagar lo que te fijan. Que realmente no va a ser el mínimo. Así que bueno, esas son las diferencias. No sé si hay alguna duda. Si no, terminamos. No, pregunta, y la otra expediente, el civil y comercial, no iba contra el chofer. No, iba contra la empresa y contra la aseguradora. Pero todo lo que dijo el chofer se va a utilizar en contra de Es la como empresa. que benefició a tu amigo Sí. contra la Contra la empresa, sí, seguramente no le va a quedar muy bien contra la aseguradora, pero bueno, nosotros lo hicimos para que no. Sí, Para la empresa seguramente si nosotros aceptábamos ese ofrecimiento, lo iba a poner. Después tenés fallos divididos en el civil y comercial. Algunos dicen, no, bueno, esa reclamación no es la reclamación que merece un tipo que estuvo una semana en terapia intensiva y le pusieron una placa de cráneo en la cabeza. Sí, por 300.000 pesos. Claro, exactamente. El reclamo que genera asciende a unos 190 millones de pesos. Sí, sí, Hay diferencia no. de más. Así que sí, así. ¿Alguna duda? Pero